¿Qué es la medicina basada en evidencias? Bueno, es la evidencia comprobada empíricamente. Esto quiere decir que es evidencia comprobada mediante la experiencia. Y va a provenir de la investigación rigurosa. Recordemos que la investigación debe ser sistemática, organizada y objetiva. El hecho de que sea sistemática se refiere a que utiliza el método científico, el cual lo tenemos aquí, el cual está constituido por la observación, la hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Y bueno, esta investigación rigurosa nos va a conducir a la obtención de pruebas más objetivas. Los pasos para realizar la investigación son, primero que nada, definir una pregunta, diseño experimental del estudio, es decir, cómo vamos a realizar la investigación para obtener la respuesta a la pregunta. Después vamos a seleccionar una población, por ejemplo, una población de humanos en la que, a la cual vamos a estudiar. Después va la medición de variables, es decir, vamos a medir variables de esta población que elegimos y después vamos a recoger los datos y después vamos a tener una estrategia de análisis para estos mismos datos. Ujú. Y bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de investigación. Hay dos tipos de investigación, la investigación descriptiva y la investigación analítica. Vamos a dar conceptos generales de cada una de ellas y posteriormente vamos a dar un ejemplo de las dos. Entonces, primero que nada, tenemos que saber que la investigación descriptiva comienza sin una hipótesis, pero posteriormente sí va a generar una hipótesis, la cual será contrastada mediante estudios analíticos. Ujú. Y también descubre relaciones entre fenómenos. Ahorita vamos a detallar más este punto cuando mencionemos el ejemplo. Pero, bueno, otro aspecto importante es que busca ampliar conocimientos. Digamos, parte desde cero y vamos a llegar a un conocimiento, ¿no? Y detalla propiedades y características de un fenómeno. Eso quiere decir que no conocíamos el fenómeno y lo que vamos a hacer es literalmente describirlo, entenderlo, pero sin relacionarlo con otro fenómeno. Simplemente vamos a descubrir que hay una relación al final de la investigación, vamos a darnos cuenta que hay relación con otros fenómenos, pero no vamos a explicar esas relaciones, sino que vamos a detallar propiamente el fenómeno. Y posteriormente está la investigación analítica, la cual parte de una hipótesis previa. Ujú. Cosa que veíamos que en la descriptiva no hay hipótesis previa. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí no hay hipótesis, pero se genera una hipótesis. Y en la analítica hay una hipótesis previa, o sea, parte de esta. Y ahora también vamos a hablar que la analítica es explicativa y predictiva, o sea, hace predicciones y explica el porqué de los fenómenos. Ahorita vamos a hablar detalladamente de todo esto en el ejemplo. Y bueno, también evalúa intervenciones. Y esto también lo hace al mismo tiempo que estudia relaciones causales. Y respecto al tema de que evalúa intervenciones, tenemos que, por ejemplo, a un ensayo clínico aleatorio, los famosos ECAS, que son uno de los mayores niveles de evidencia científica que hay. Y bueno, siguiendo con este ejemplo, pues en un ensayo clínico aleatorio, normalmente, o sea, representativamente, tenemos dos grupos en este estudio. Es un grupo control, el cual no está expuesto al factor de estudio, y un grupo experimental, que sí está expuesto al factor de estudio. Vamos a dar un ejemplo para entender perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Bueno, primero que nada, sabemos que existe la depresión, ¿no? Entonces, existe la depresión y existe la actividad física. Pues mediante la investigación descriptiva podemos describir, por ejemplo, la fisiología de la depresión, al igual que podemos describir la fisiología de la actividad física, entre otros muchos aspectos que les podemos estudiar. Es decir, en la
investigación descriptiva vamos a entender en qué consiste cada uno de estos fenómenos, pero no vamos a buscar una relación entre ambos. Simplemente los vamos a estudiar por separado. Y una vez que hemos entendido esto, por ejemplo, la fisiología de la actividad física y de la depresión, podemos ahora sí descubrir relaciones entre estos dos fenómenos. Es decir, yo entiendo la fisiología de ambos fenómenos y me doy cuenta que puede haber una relación entre ambos fenómenos. Por lo tanto, voy a pasar a la fase o a la investigación analítica, que va a buscar relaciones causales entre ambos tipos de investigación. Y pues normalmente lo va a hacer mediante intervenciones, como un ensayo clínico aleatorizado, en el que podemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué reducción en la incidencia de depresión se consigue con la actividad física? Es decir, yo quiero saber qué relación existe entre la depresión y la actividad física. Bueno, más que en la depresión, en la incidencia de la depresión y su relación con la actividad física. Entonces, en un grupo control, bueno, más bien vamos a tomar una población que tenga, que sean pacientes con depresión. Y posteriormente vamos a dividirlos en dos, en un grupo control y en un grupo experimental. Y bien, el grupo control no va a estar expuesto, no va a estar expuesto al factor de estudio. Eso quiere decir que el grupo control no va a estar expuesto a la actividad física, a la actividad física. Y al grupo experimental que vamos a estudiar, él, él sí va a tener actividad física. Entonces lo que vamos a hacer es comparar, ¿sí? Vamos a comparar el resultado del grupo control y el grupo experimental. O sea, vamos a ver qué efecto tiene la actividad física en pacientes con depresión en comparación con los pacientes que también tienen depresión, pero que no tienen una actividad física. Ujú. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo muy breve de cómo podemos explicar la investigación descriptiva y analítica a grandes rasgos. Espero les haya gustado el video. Si me ayudan suscribiéndose y dándole like al video, los agradecería mucho. Gracias.